En los últimos 2 meses hemos visto frente a nosotros el cumplimiento sin precedentes de una de las profecías de Mateo 24, como es la pestilencia del coronavirus. Independientemente de que se diga que es una mentira y que se han exagerado las cosas, los infectados y muertos se cuentan por millares en todo el mundo. Y como dice la sierva del Señor en esta cita inspirada, no podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. ¿Qué les parece? Conflicto de los Siglos, página 34. Hermanos, debemos nosotros estar agradecidos por la protección de la que disfrutamos. Por la gracia de Dios, en los días más duros de esta pandemia, cuando más se ha reportado de gente infectada y fallecida, nosotros hemos visto la mano del Señor sobre nosotros, guardándonos. De manera que, como dice esta declaración, es el poder restrictivo de Dios que ha impedido que nosotros hayamos caído bajo el dominio de Satanás. Porque el que está detrás de esta pandemia es Él, Satanás. De manera, mis hermanos, que como dice la sierva del Señor Elena White aquí, debemos tener un motivo de agradecimiento, porque la misericordia y la clemencia del Señor han coartado el poder maléfico del diablo sobre nosotros. Pues aquí estamos, por la gracia de Dios, sanitos para su honra y su gloria. Mis hermanos, pero debido a que los pronósticos para el futuro, a causa de la pandemia del coronavirus, pues son desmoralizadores, yo me sentí motivado a compartir 4 consejos en un solo sermón, al cual se me ocurrió titular Preparándonos para lo peor después del coronavirus. Pero después fui preparando el tema y pude ver que era necesario ampliar esos 4 consejos, de manera que mi sermón se convirtió en 3 sermones, siendo hoy el turno del número 3, el cual está basado en obedecer el plan saliendo de las ciudades después de este coronavirus. ¿Por qué después? Porque ahorita no estábamos preparados y no estamos preparados y las circunstancias tampoco lo permiten. Pero la pandemia va a pasar y habrá un espacio para que nosotros entonces obedezcamos el plan de salir de las ciudades. Saliendo de las ciudades. ¿Después del coronavirus? Sí. Porque ninguno de nosotros ignora que en esta pandemia ha sido en las ciudades donde se han impuesto las cuarentenas y han sido los centros de contagio. Como también es en las ciudades donde primero se ha acabado la comida y han ocurrido saqueos en algunos lugares. Pero si bien es cierto, estas razones son válidas para salir de las ciudades, las únicas 2 razones por las cuales debemos salir son la espiritual y la supervivencia. Y para esto, la iglesia remanente posee 2 fuentes confiables de información, como son la Biblia y el espíritu de profecía. Entendiendo como espíritu de profecía las revelaciones que le fueron dadas por el Espíritu Santo a la mensajera del Señor,
Elena White. Muchos se oponen a escuchar las revelaciones de esta sierva Elena White por la razón de que sus escritos no están en la Biblia y porque también desconocen la doctrina del don de profecía, un don que Dios ha dado a su iglesia a lo largo de la historia, tanto a hombres como a mujeres. Si tan solo estudiaran con detenimiento la doctrina del don de profecía, encontrarán que dicho don, el Espíritu Santo, lo sigue impartiendo en este tiempo y que es una de las dos características de la iglesia remanente del tiempo del fin, y que de ningún modo terminó dicho don con Juan el Bautista. Por otra parte, el argumento de que los escritos de Elena White no aparecen en la Biblia y que por eso no se deben leer, no significa que no sean inspirados y que la descalifiquen a ella como profeta. Pues la Biblia registra de profetas que escribieron y sin embargo sus escritos no aparecen en la Biblia. Veamos, por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29 y el verso 29. Y aquí dice la palabra del Señor. Primera de Crónicas 29, versículo 29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos, ¿en dónde? En el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. La palabra vidente es otra manera de decir profeta. Pero noten ustedes, se menciona a Samuel, de quien tenemos aquí en las Escrituras 2 libros, pero se mencionan a Natán y Gad, que también dice, escribieron. Y en esos escritos de Natán y de Gad están, dice, los hechos del rey David, primeros y postreros. Ah, mis hermanos, las crónicas de Natán y las crónicas de Gad, profetas también del Señor, no fueron incluidos esos libros en la Biblia, pero no por eso los descalifica del don que Dios les dio. De manera que el argumento de que es que los escritos de Elena White no están en la Biblia y por lo tanto no se deben leer, lo único que demuestra es ser un poco cortos de discernimiento, porque no todo lo que está en la Biblia fue todo lo que Dios reveló. Hubieron otras cosas reveladas que no aparecen en las Escrituras, como en este caso las crónicas de Gad y de Natán. Por otro lado, viene el otro argumento de que es una mujer y que por lo tanto no puede ser profeta porque ese ministerio o ese don solo se lo dio Dios a los hombres. Otro argumento muy pobre para rechazar el don que Dios le dio a esta sierva. Pues las Escrituras dicen que también las mujeres Dios las bendijo con el don de profecía. Leamos un caso, Segunda de Reyes, capítulo 22 y verso 14. Segundo de Reyes, capítulo 22 y el verso 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Segundo libro de Reyes, capítulo 22 y versículo 14.
Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías. ¿A visitar a quién, hermanos? A la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tigba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. A ver, hermanos, ¿a qué fueron cuando fueron a visitar a Hulda? A hablar con ella. Necesitaban consejos. Necesitaban saber lo que Dios decía para la situación que estaban viviendo. Y Hulda, Dios la había bendecido con el don de profecía, y era la mujer que Dios tenía para darles consejos. Por otra parte, está profetizado que también en el final de los tiempos, nuevamente las mujeres, Dios escogerá a algunas de ellas para bendecirlas con el don de profecía. Así lo dice el libro de Joel. Vamos para allá. Joel capítulo 2, verso 28. Joel capítulo 2 y verso 28. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Joel 2, verso 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Como ustedes pueden ver, hijos e hijas, dice el profeta Joel, Dios les va a bendecir concediéndoles el don de profecía. Así que teniendo esto como base para el consejo de salir de las ciudades, vamos a tomar como fuente de información autorizada, como ya dije, la Biblia y los escritos del Espíritu de profecía dados a la sierva del Señor, Elena White, que aunque ya murió, sus libros hablan por ella, pues Dios la bendijo con el don de profecía. Y en cuanto a la primera de las únicas dos razones que les dije que debemos tener para salir de las ciudades, como es la espiritual, veamos lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 22 y 23. Ezequiel capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 3, versículo 22 y 23. Últimamente me estoy esperando más para que los hermanos busquen, porque me han dicho que muy rápido leo, pero también eso hace que el sermón se haga más largo, así que ahora van a tener ustedes que esperarse todo el tiempo que me tarde para terminar el mensaje. Ezequiel capítulo 3, versículo 22 y 23. Y dice así la palabra: vino allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo, levántate y sal, ¿a dónde? Al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Hermanos y hermanas, noten aquí lo que dice la Escritura. Dios le dice a Ezequiel que salga al campo porque quiere hablar con él. Le dice que se aparte de la gente para mostrarle su gloria. Y ya nosotros sabemos, por lo que le fue mostrado antes a Moisés, que la gloria de Dios no solamente es su resplandor, sino que también es, ¿qué cosa? Su carácter.
De manera que la salida al campo, hermanos, debe ser para desarrollar el carácter, para ser transformados de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo, que no es otra cosa que de carácter en carácter. Si entendemos eso, estaremos saliendo por las razones correctas. El que esté arreglando maletas por miedo está equivocado. Mejor quédese. El que esté desesperado por salir a la ciudad por miedo a la pandemia y por miedo a lo que ha visto, está muy equivocado. Mejor quédese donde está. Como dije, las razones pueden ser válidas humanamente hablando. Pues hemos visto que los toques de queda son en las ciudades, las cuarentenas son en las ciudades, la comida se acaba en las ciudades. Y ahora ya vienen con el invento de que van a ir de casa en casa testeando a la gente en las ciudades. Allá en mi país, El Salvador, el presidente Nayib Bukele ya practicó eso. Ya fueron de casa en casa buscando gente infectada. Y aquí en los Estados Unidos ya están ensayándolo y ya lo van a poner. Todas estas cosas, pues son razones desde el punto de vista humano para salir de las ciudades. Pero no debe ser esa la razón principal por la cual debemos salir de las ciudades. Eso sería una razón egoísta. La razón única y principal por la cual debemos salir de las ciudades al campo es para allí contemplar mejor la gloria del Señor. Es para allí ser transformado de gloria en gloria, de carácter en carácter. Es para allí, mis hermanos, intimar y profundizar más nuestra relación con el Señor. Dice la sierva de Dios, Elena White, en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 536. Vuestra mente puede estar sujeta en cautiverio a la voluntad de Cristo, y Él puede poner sobre ustedes su propia inscripción. ¿Qué es eso? Su propia inscripción, su carácter. Contemplándolo, dice, pueden ser transformados de gloria en gloria y de carácter en carácter. Eso es, hermanos, lo que debe prevalecer en el plan de salir de las ciudades. Y el campo es un buen lugar para que esto suceda. Y especialmente para los niños. Pues mire lo que dice la sierva del Señor en la Educación Cristiana, página 348. Los que lleven sus familias al campo, las colocarán con ellos lejos de las tentaciones. Los niños cuyos padres aman y temen a Dios están en cualquier forma ventajosamente situados para aprender del gran maestro, origen y fuente de la sabiduría. Tienen una oportunidad muy favorable para obtener la idoneidad necesaria para el reino de los cielos. Y ahora, mire lo que sigue. Mándese a los niños a la escuela situada en la ciudad, donde cada clase de tentación espera para atraerlos y desmoralizarlos. Y la tarea de edificar el carácter será 10 veces más ardua para los padres y los niños. Pregunto, ¿esta sierva que está diciendo esto fue bendecida con el don profético? ¿Está hablando entonces por inspiración del Espíritu Santo? Claro. El lugar más fácil para desarrollar el carácter de los niños y aún el nuestro es el campo. Es el mejor. Y cuando digo fácil, no me refiero a que lo que se haga allí sea fácil, sino que se presta para que el carácter cristiano se desarrolle, un carácter armonioso conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, si de desarrollar el carácter se trata, es bueno que vayamos pensando en salir de las ciudades al lugar donde nuestros hijos y nosotros mismos podamos crecer conforme a la imagen de Dios. Por otra parte, la quietud del campo favorece la intimidad con Dios por medio de la oración, como lo hacía Isaac. Vamos a leer de él,
Vean Génesis 24, versículo 63. Génesis 24, versículo 63. Y la palabra dice, Génesis 24, versículo 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Sin duda que Isaac había encontrado en el campo el lugar más indicado para meditar. Por supuesto que meditar aquí es sinónimo de orar. ¿Y qué podría Isaac estar diciendo a Dios en su oración? Sin duda de que su mayordomo tuviera éxito en la misión que le había encomendado de ir a buscarle una esposa. Pues ustedes miran que dice que cuando él estaba haciendo aquello de meditar, entonces dice, alzó los ojos y miró que los camellos venían. ¿Y quién venía en uno de los camellos? La que sería su esposa, Rebeca. Ella, dice, también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Así nosotros vemos cómo, hermanos, este hombre de Dios buscaba el campo para orar, para meditar, para poner en las manos de Dios el plan más importante de su vida, como era el que Dios le proveyera la esposa indicada. Pero, hermanos, hay otra de las razones espirituales por las cuales debemos salir al campo, y es para desde allí evangelizar a quienes, a las ciudades. Y aquí que siga hablando, como dije, la fuente autorizada de información, aparte de la escritura, como es el don de profecía. Dice, Dios no pide que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Sí, porque podemos caer, ¿verdad?, en el error de que como se presta el campo para desarrollar el carácter, para perfeccionar más nuestra relación con el Señor a través de la oración, se presta de que pensemos que solo eso vamos a pasar haciendo en el campo. Pues no, dice la sierva del Señor, Dios no pide que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida, dice, debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el Maestro que trabajó con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con qué trabajar. Camino a Cristo, página 101. Hermanos, no se nos olvide que la razón para salir de la ciudad es espiritual. Y dentro de lo espiritual está ubicarnos desde un punto en el cual nosotros podamos venir a predicar a la ciudad. Aquí es, hermanos, donde la misión no la debemos abandonar. No debemos abandonar la misión de predicar a las ciudades, de amonestar a las ciudades, pero viviendo fuera de ellas.
pues así lo sigue revelando el don de profecía. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Así está escrito en ese libro de La ciudad al campo, página 30. En el año de 1899 se escribió esto. Quiero que se fijen en ese año, porque viene la otra cita y quiero que se fijen en el año, y luego viene la tercera cita y quiero que se fijen en el año también. En 1899, el Señor habla a través de Elena White y dice que los que guardamos los mandamientos de Dios debemos salir de las ciudades tal como lo hizo Enoc. Trabajar en las ciudades pero no vivir en ellas. Ok, ahora viene la siguiente cita. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. Mensaje de Selectos, tomo 2, páginas 410 a la 411, y sale en el año 1902. Es decir, tiempo después del anterior. Hermanos, si nosotros no cumplimos con esta misión de desde el campo venir a la ciudad a proclamar el mensaje, entonces habremos salido solamente por motivos egoístas, solamente por miedo, solamente buscando nuestro propio beneficio, y allí no estaríamos haciendo lo recto delante de Dios. Ahora, ¿por qué les dije que se fijen en los años? Porque a la sierva del Señor, el Espíritu Santo le va dando la luz en una forma progresiva. Así es con el mensaje de la Reforma Pro Salud y también con esto de la salida al campo. Porque miren esta declaración que les pongo a continuación. Algunos deben quedarse en las ciudades con el objetivo de dar la última nota de advertencia. Pero esto se volverá cada vez más peligroso de hacer. Sin embargo, la verdad para hoy debe llegar al mundo. La verdad que fue pronunciada por los labios de aquel que comprendía el fin desde el principio. Y esto ya fue escrito en el año de 1908. Tiempo después de las otras citas que les leí. Ya en este manuscrito 85 del año 1908, ella también dice que algunos, no todos, deben quedarse en las ciudades con el objetivo de dar la última nota de advertencia. Y lo van a hacer, dice, en un tiempo donde será más peligroso hacerlo. ¿Por qué? Porque la verdad se tiene que pronunciar. La verdad se tiene que proclamar. Y es aquí, hermanos, donde necesitamos orar mucho para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Personalmente, eso es lo que estoy haciendo. Orándole al Señor para que me indique lo que debo hacer. Pues como ustedes saben, Dios me puso a liderar este ministerio de amonestar a las ciudades a través de los medios de comunicación en señal abierta, como son la radio, la televisión. Hemos comentado con mi esposa, ¿qué hacemos? Si fuera de nuestra parte, ya hablamos con nuestras hijas, ya hablamos con la familia y les dijimos, nosotros nos vamos. Pero cuando vemos la misión que tenemos, ¿cómo seríamos nosotros irresponsables dejando esto tirado? Cuando hay miles y miles de gentes que las estamos amonestando. Así que, hermanos, aunque lo que uno quiere es salir, uno también debe
preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. Y yo he decidido mantenerme haciendo lo que estoy haciendo hasta donde Dios lo permita. Pero sí, quiero vivir fuera de Dallas, Texas. Quiero vivir afuera, por lo menos 1 hora y algo afuera. 1:30, 1:15 afuera. Quisiera vivir en algo que esté completamente alejado de la ciudad, para hacer las cosas como Enoc las hizo y no como Lot las hizo. Mire lo que dice la sierva del Señor. Cuando la iniquidad dice abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Enoc, mire la diferencia, caminó con Dios y sin embargo no vivió en medio de ninguna ciudad mancillada con toda clase de violencia y maldad, como lo hizo Lot en Sodoma. De la ciudad al campo, página 30. Así que, hermanos, hay que seguir este consejo y cumplamos con la misión para salir de las ciudades por las razones correctas. Pero como dije hace un rato, la otra razón por la que debemos salir de las ciudades también es la supervivencia. Y esa también la encontramos en la Biblia y el espíritu de profecía. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículos 15 al 18. Mateo 24, versículos 15 al 18. Dice la Escritura de la siguiente manera: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Estas palabras pues son una referencia a la destrucción de Jerusalén que vendría en el año 70 por parte de los romanos. El Señor Jesús es el que está diciendo que para preservar la vida, para sobrevivir, si estás en la ciudad, que huyas al campo. Y si estás en el campo, que no regreses a la ciudad. Aquí nosotros vemos una salida por la razón de la supervivencia. Interesante cómo el espíritu de profecía explica estas palabras de Jesús. Se las pongo acá. Como era en referencia a Roma que vendría para destruir a Jerusalén, dice la sierva del Señor Elena White: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar a ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros.
Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Estoy leyendo El conflicto de los siglos, página 25. La señal era bien clara. Sigue diciendo el don de profecía. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor cuando dijo que con la medida que medís se os medirá. Pues aparecieron, dice, muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche hubo una luz extraña. Cuando ya se cumplieron las palabras del Señor, hermanos, a la medianoche, dice, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes a la puesta del sol se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: ¡salgamos de aquí! La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierros afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Ese día que llegaron los romanos. Conflicto de los siglos, página 28. Sigue diciendo: ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén aquel día. ¿Por qué? Porque Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Jesús había dicho: cuando miren a Jerusalén cercada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Después dice que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero, la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Amén, hermanos. Dios va a tener el control de todo lo que venga. Ya estaba dada la señal, dice, a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofreció una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de tal modo que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, que era el general romano, los judíos hicieron una salida para perseguirle. Y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, dice, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pela, en tierra de Perea, allende el Jordán. ¿Protegió Dios a los suyos? Pero los suyos siguieron el consejo de Dios. Conflicto de los siglos, página 29. Ahora, hermanos, la sierva del Señor va a hacer una aplicación de esto con lo que va a ocurrir en el mundo y aquí en los Estados Unidos en un futuro cercano. Mire la analogía. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos
fue la señal para que huyeran los cristianos de Judea. Así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Y ahora, en vez de buscar costosas moradas aquí, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria mejor, la celestial. En vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia, debemos buscar la economía. Este no es el tiempo, hermanos, de seguirnos endeudando, de seguir comprando cosas al crédito. Este es el tiempo, hermanos, de ser muy inteligentes en la manera de gastar los recursos. No debemos gastar en costosas moradas, en viviendas caras, porque estamos en un tiempo de crisis, de emergencia, donde en cualquier momento llegará la hora de salir. Ahora, aquí quiero pedirles que se fijen bien en lo que hemos leído. Porque si ustedes leen con detenimiento, habrá algunos en las ciudades todavía para cuando la ley dominical se cumpla. Y sin duda es porque estos darán el fuerte pregón. Sin duda es porque estos estarán cumpliendo con la misión y la protección de Dios les va a acompañar. Se los pongo acá. En el tiempo de angustia, huimos de todas las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. ¿Dónde estaban las casas de los santos, hermanos? No, miren. Lean bien. Las casas de los santos estaban en las ciudades y pueblos. ¿En qué tiempo? En el tiempo de angustia. De ahí salieron huyendo los santos, porque los malvados ya los andaban buscando y entraban a cuchillo en las casas para matarlos. Cuando los santos, dice, salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de matarlos. Pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios, ¿qué pasó? Se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos. Amén. Por más, dice, que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Qué hermoso. Evento de los últimos días, página 105. Ahora preguntémonos, ¿dónde vamos a estar nosotros cuando esto suceda? ¿Seremos de los que saldremos huyendo de las ciudades porque estaremos cumpliendo con la misión de dar el fuerte pregón? ¿O seremos de los que ya habremos salido? Porque el tiempo de salir es ahora, pero el tiempo de huir todavía no. Pero como ven, hermanos, la salida, la razón de ella será la supervivencia. Y yo les pregunto, ¿y los que salgan de la ciudad para cuando la ley dominical se cumpla, será demasiado tarde para ellos porque no tendrán dónde ir y tampoco tendrán alimentos, pues no se podrá comprar ni vender?
Nunca la sierva del Señor ni la Biblia han dicho eso. Más bien la sierva del Señor, citando la palabra de Dios, dice que en esa situación nuestro pan y nuestra agua estarán seguros. Yo escucho hermanos que ya se fueron y dicen, pobrecitos los que se han quedado. No digan eso, hermanos. Ustedes no saben qué es lo que Dios tiene planeado con cada quien. Si cuando la ley dominical se cumpla, Dios requiere que algunos vivan en las ciudades para dar la amonestación y les va a tocar salir huyendo, ya leímos, los ángeles los van a proteger. Y el pan y el agua de ellos estará seguro. No digamos cosas que la sierva del Señor nunca ha dicho, ni que la Biblia dice, que solo tal vez usted las dice. Hay que tener cuidado. No seamos más sabios que Dios. Interesante también que el que va a estar al mando de los eventos finales será nuestro divino comandante, Cristo Jesús. Y por lo tanto, Él nos va a llevar a lugares seguros. Hay hermanos mayores que están muy preocupados. Hermanos ya de 80 años, 90 años. Y dicen, este tema de salir de la ciudad me tiene todo estresado porque yo, ¿cómo le voy a hacer con esta edad que tengo? ¿A dónde voy a andar huyendo? ¿Y a dónde me voy si no tengo ni dinero para comprar nada? Tranquilos, hermanitos, tranquilos, no se desesperen. Dios tiene el control de todo. Independientemente de la edad que ustedes tengan, independientemente si tienen recursos o no tienen, Dios proveerá. Y consuélense en eso. Porque a veces se nos olvida, los que predicamos de salir de la ciudad, que hay mucha gente a una edad ya avanzada que ellos dicen, ¿y nosotros qué? Yo no tengo dónde irme, ni dinero tengo para comprar afuera. Y en esas persecuciones que dicen que va a haber qué de mí, y a veces ponemos estrés, ponemos esa carga sobre nuestros hermanos ya mayores de edad. Debemos decirles que Dios les ama y Dios tendrá una salida para ustedes. Para todos sus hijos, Dios los va a guiar, los va a cuidar, porque Él será el que va a comandar los eventos finales. Hermanos y hermanas, Dios es nuestro proveedor y sustentador. Nunca se nos olvide eso. Pero no me malentiendan. No me malentiendan los que ya están haciendo planes de salir o los que ya salieron. Si piensan que estoy desalentando el salir de las ciudades en este momento, pues lo que he dicho lo digo en el contexto de la misión que algunos vamos o van a cumplir todavía en la ciudad. Y eso depende de lo que Dios nos guíe a hacer en los próximos días, porque por otra parte, la exhortación del Señor por medio de su profeta desde hace muchísimos años es que salgamos de la ciudad ahora al campo y que desde allí vengamos a predicar a ellas. Dice la mensajera del Señor, esta madrugada, dice, no puedo dormir después de las 2. Durante la visión de la noche me veía a mí misma en una junta. Rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y salieran de las ciudades para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y a sus hijas, tomándolos de las manos. Si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. No seamos como él era. La misma voz que amonestó a Lot a que saliera de Sodoma nos ruega, salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo, según lo dice Pablo en 2 Corintios 6:17. Aquellos, dice, que obedezcan esta amonestación encontrarán, ¿qué cosa? Un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Que se ciña para realizar el trabajo. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después.
Oíd la voz de Dios hablar por medio del apóstol Pablo cuando dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lot recorrió la llanura de mala gana y con lentitud se había asociado durante tanto tiempo con la gente impía, pero no logró comprender el peligro que corría hasta que su esposa quedó en la llanura convertida en una estatua de sal. De la Ciudad al Campo, página 5. Pero aquí, hermano, es donde tenemos que orar por la esposa y por el esposo, porque tenemos al esposo que ha entendido el mensaje y dice: yo siento que debemos salir ya, y tenemos a la esposa que dice: pues yo no, y viceversa. Hermanos, platicaba con una hermana y me dice: ay, pastor, ¿cómo hago? Yo siento que debo salir ya, pero mi esposo me dice: yo no me voy contigo. ¿Qué hago? ¿Lo dejo? No, le digo yo, no lo deje. Hermanos, un mandato no va a violar otro mandato. El mandato de salir de las ciudades no debe violar el mandato del matrimonio que dice que hasta que la muerte te separe. Entonces tú dirás: pero entonces ¿cómo voy a hacer? Órale a Dios y Él te va a decir lo que vas a hacer. Si tendrás que esperar hasta la ley dominical para dejar que ese hombre entienda el mensaje y se decida, si así será porque Dios te lo indica, hermana, hermano, asegúrate que sea Dios quien te lo indique. Pero recuerda que el mandato de salir de las ciudades no viola el mandato de cuidar tu matrimonio y de mantenerte hasta que la muerte te separe. ¿Ustedes creen que la mujer de Lot quería salir? ¿Por qué salió? Porque el ángel la agarró de la mano. ¿Y por qué no le oras al Señor para que un ángel agarre de la mano a tu marido y salga contigo? ¿Por qué no oras al Señor para que un ángel agarre de la mano a tu mujer y salga contigo? ¿Puede Dios agarrar de la mano a alguien, sí o no? Hermano, Dios tiene poder para eso. Si tú dices: pero ¿cómo llegaría la ley dominical y me voy a estar con él o con ella esperando? Si vas a estar esperando y orando para que Dios le agarre la mano, Dios se la va a agarrar. Y si en el camino se te queda, pues ya será porque su corazón lo tenía bien arraigado allá, pero por lo menos la salida la hicieron juntos. Déjale que Dios controle cómo se van a dar las cosas, pero ora al Señor para que los ángeles agarren de la mano a tu pareja, como lo hizo con la mujer de Lot. Ella no quería salir. Mis hermanos, Dios ayude a los esposos y esposas que están escuchando en este momento y nos ayude a todos para no dilatar la decisión de salir, a menos que Dios te dé la convicción, pero que tú de verdad sientas esa seguridad de que debes quedarte porque tienes una misión todavía que cumplir aquí en la ciudad. Ahora la pregunta es: ¿para dónde nos vamos? Porque muchos están diciendo de que hay que irse fuera de los Estados Unidos. Pero lo decimos porque somos extranjeros. Pero la hermana Guay nunca dijo: salgan de los Estados Unidos. Ella dijo: salgan ¿de dónde? De las ciudades. Entonces, ¿por qué nosotros queremos salir de los Estados Unidos? ¿Basados en qué? ¿En un escrito está inspirado por Dios? ¿En un escrito está inspirado en un profeta? No tenemos ningún escrito está. Es verdad que el pionero adventista A.T. Jones dijo que deberíamos salir fuera de los Estados Unidos, pero él no fue profeta, no era profeta. Es más, hasta se salió después del mensaje adventista. Y no lo estoy diciendo para desmeritar lo que dijo, sino para que entendamos cuándo algo es inspirado por Dios
o cuando algo es dado como un consejo por un siervo. Personalmente, yo creo que A.T. Jones estuvo muy atinado cuando dijo que debería salirse hasta de los Estados Unidos, porque aquí será el epicentro, donde el dragón va a hablar de una manera como nunca lo hemos oído. Pero no podemos decir que esas declaraciones son palabras de la sierva del Señor. Ha habido en estos últimos días, en las redes, unas citas que están apareciendo, dándoselas, acreditándoselas a la sierva del Señor, y no son de ella. Lástima que no las puse acá, dije que las iba a poner. Pero hay una donde bien se ve la manipulación, donde dicen que ella dijo que ya no nos tenemos que reunir en templos, sino afuera en las casas. El que hizo la cita la preparó también, pero también creo que no fue tan inteligente, porque dejó entre comillas lo que dice la sierva del Señor, y después de las comillas puso lo que él quería decir, de que ya no nos reuniremos en templos sino en las casas. Eso es de él. Lo que está entre comillas es de la sierva del Señor. Hay que tener cuidado por las manipulaciones que se hacen del espíritu de profecía. Como esa declaración, está la otra que anda circulando, que ella vio la Casa Blanca y que en la Casa Blanca estaba ocurriendo esto y lo otro. Hermanos, ya se le hicieron búsquedas en los escritos de Ellen White en inglés y no aparece tal declaración. Simplemente están manipulando la situación y poniendo palabras en ella que no dijo. Como lo mismo sucede con A.T. Jones. Hacen la cita de A.T. Jones y le ponen boletín de la conferencia general y la tiran por las redes como que son palabras inspiradas de la sierva del Señor, cuando ella no las dijo. Ella no dijo salgan de los Estados Unidos. Ella dijo salgan de las ciudades. Por supuesto que los que somos extranjeros y conocemos mejor cómo son nuestros países, que sus climas se prestan para cultivar de todo, y la topografía también se presta para hasta la persecución, pues uno dice, es mejor hacer la inversión afuera, es mejor salir fuera de los Estados Unidos. Pero esa es una interpretación a conveniencia de nosotros, pero no está basada en un escrito está inspirado. El escrito está inspirado es salir de las ciudades. Dice la sierva del Señor, se los pongo aquí. No debemos ubicarnos, dice, donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas. Y esto significará opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. El Señor declara, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Según dice Éxodo 20, 9 al 10. Y debemos tener, dice, cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Bueno, ya los vivimos en estos días atrás y se están viviendo en algunos lugares. Cuando el poder, dice, con el que se inviste a los reyes es aliado de lo bueno, ello se debe a que el que lleva la responsabilidad está bajo la influencia divina. Cuando el poder está aliado con la maldad, está ligado con los instrumentos satánicos y obrará para destruir a los que son propiedad del Señor. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería de estar el sábado de Dios, y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis.
de la ciudad del campo, página 20. Y como esta crisis va a comenzar aquí en los Estados Unidos, pues es la razón que muchos de los extranjeros estamos poniendo para mejor salir del país. Y hemos llegado a entender que salir de la ciudad equivale a salir de los Estados Unidos. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por supervivencia? Sí. Pero no basada en un escrito está. Hermanos y hermanas, nunca debemos decir que los que salgan de las ciudades aquí en los Estados Unidos están equivocados, porque cada quien seguirá la dirección de Dios. Si tú haces el análisis, yo por lo menos reuní a mi familia y les dije estas palabras: les voy a hablar como Lot. Y tienen la opción de decir que soy fanático, de decir que soy extremista, o también tienen la opción de escuchar el consejo. Nunca había tocado el tema de salir de las ciudades con ellos, porque yo siempre miraba que era un poquito rechazado. Pero aproveché la circunstancia y les dije: ¿a dónde les gustaría estar cuando venga la próxima crisis? ¿A dónde les gustaría enfrentar la próxima crisis? ¿Aquí en la ciudad de Dallas? ¿O fuera de la ciudad? ¿O aún fuera de los Estados Unidos? Y después de haber hecho ese análisis, como ya mencioné, de los climas, de la topografía del país, vimos que era conveniente mejor invertir afuera de los Estados Unidos y comprar algo afuera, o buscar dónde irnos afuera. Así hicimos el análisis en base a la conveniencia. Pero hermanos, si alguien aquí en los Estados Unidos, porque Dios los dirige, aquí decide salir de las ciudades en este país, ¿quién soy yo para decir que él está equivocado si simplemente se está dejando guiar por Dios? No podemos caer en ese error de juzgar que los que se quedan están equivocados porque yo me voy. No. Es más, asegúrese por qué se está yendo. Asegúrese por qué nos estamos yendo. Si es por miedo, si es por razones egoístas, o es porque quiero desarrollar el carácter cristiano y quiero ubicarme en un lugar desde donde yo pueda venir a las ciudades a proclamar el mensaje. Hay que preguntarse eso. Hermanos, la próxima crisis, ¿a dónde a ustedes les gustaría que los agarre? Hermanos, hay que orar mucho. Este es el tiempo de orar y planificar. Este es un tiempo, hermanos, donde no tenemos que salir ni por miedo, ni a lo loco. Ay, que yo voy a vender el terreno que tengo ahorita y la casa que tengo ahorita, no importa lo que me den. No, hermanito, tranquilo. ¿Para qué vas a regalar todo tu esfuerzo? Ahora, aguántate un poquito. Dios va a hacer que te salga un comprador y te dé lo justo. Pero no le vas a perder. Pero vas a caer en ese pánico. Y toda la inversión que has hecho en tu casa, en tu terreno, ahí la vas a dejar porque el coronavirus dice que te tienes que ir ya. Tranquilo, arrodíllate, consúltale a Dios. Y dile al Señor: dame un comprador que me dé lo justo por esta casa, que yo pueda recuperar todo lo que he invertido. Pero no caigas en desesperación y regales ahora todo tu esfuerzo. Es necesario, hermanos, orar y planificar. Mire, se lo pongo acá. No se haga en nada en forma desordenada, para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Para que una victoria que es esencial,
que se obtenga no se convierte en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. Pero miren, no se haga nada en forma desordenada que produzca grandes pérdidas y se sacrifiquen las propiedades. Necesitamos, hermanos, pedir a Dios sabiduría, serenidad, y Dios, que está al mando de todo, Él nos va a dar el tiempo cuando estas cosas las vamos a vender o nos vamos a deshacer de lo que tengamos, pero no vamos así, de una manera desordenada, a deshacernos, a provocar pérdidas. Dice que en este asunto debe haber una dirección sabia y todos deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio e invisible, el cual es ¿quién? Ay, voy a preguntarle al pastor enamorado cuándo me tengo que ir. Y yo, hermano, ¿de cuándo yo voy a ser el sabio que le voy a decir cuándo se tiene que ir y para dónde se va a ir? No, que le voy a preguntar al hermano Melchor, al hermano Gaudencio. Ellos me van a decir para dónde agarro. No, eso, a ellos es lo menos que hay que buscar. Hay que caer de rodillas y preguntarle al Señor. No vaya siguiendo a otros, ni se vaya por donde otro le diga. Pídale a Dios sabiduría y haga las cosas de una manera ordenada. Y si no tiene con quién salir, no se desespere. El Señor con sus ángeles lo va a sacar para el lugar que Él diga. Solo tenga una relación íntima con Jesús, mi hermano. Dice, habrá instrumentos que son humanos, que lucharán por el dominio, y se efectuará una obra que no llevará la rúbrica de Dios. Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente ¿a quién? A Dios, aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. De la Ciudad del Campo, página 26. ¿Cuántos tienen este librito de la Ciudad del Campo? Levanten la mano. Bueno, los que no lo tengan, busquen adquirir ese librito de la hermana Guay, de la Ciudad del Campo. No sé, ¿no tenemos en la librería de los Tres Ángeles? Bueno, se ha escaseado ese librito. Pero vamos a ver dónde lo buscamos para que algunos hermanos lo puedan adquirir. Es más, hermanos, no sé cuántos de ustedes tienen este libro. A ver, levanten mano los que tienen este libro. Algunos lo tienen. Este libro, hermanos, hay que adquirirlo. Se llama No importa cuáles tormentas se avecinan, tú puedes sobrevivir. Y aquí le enseña cómo usted se debe preparar para salir al campo y cómo en el campo usted puede sobrevivir. Está lleno de citas de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Allí en la librería de los Tres Ángeles, hablen con mi esposa, parece que ella hizo un pedido, no sé si ya habrán llegado, pero pueden esta semana llegar. Este libro, todos los que queramos salir al campo. Y el otro librito que le dije a la hermana White, de la Ciudad del Campo, debemos tenerlo. A ver, Pati, si le puedes hacer un acercamiento a esto, si se puede ver bien, para que los hermanos, los que no lo tengan, lo busquen en el internet. A ver si le puedes acercar bien, porque este es un libro que debemos tener todos. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, gracias. Hermanos, yo les voy a ser sincero. Yo no le digo a nadie ni que se vaya de este país o que se quede aquí en este país. Yo lo único que le digo es que ore para que ya sea aquí en los Estados Unidos o en el país que esté, salga para donde Dios lo mande. Salga de la ciudad de una manera planificada y en oración, y que salga en cuanto le sea posible. Pero que Dios le indique para dónde. El Señor, hermano, siempre habla de cuidar a su pueblo y lo hace en relación con el campo. Miren ustedes, Ezequiel capítulo 34, versículos 13 al 15. Ezequiel capítulo 34, versículos 13 al 15. Qué promesa más hermosa esta que está aquí. Ezequiel 34, 13 al 15. Dice, y yo las sacaré de los pueblos
y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. ¿Creen ustedes que esto podemos aplicarlo para nosotros? Claro. Qué hermoso, hermanos. Yo quisiera animarles a que sigan estos 4 consejos que les pongo en la pantalla, a poner en práctica para hacerle frente a lo peor que viene, como son alimentándonos más con la palabra de Dios de ahora en adelante, vivir creyendo que somos hijos de Dios, llevando un estilo de vida saludable y obedeciendo el plan de salir de las ciudades. Ese es mi deseo, y para cerrar quisiera terminar con otra promesa más, u otras promesas más de la palabra del Señor, como la que se encuentra en Ezequiel 36, versículo 30. Ezequiel 36, versículo 30. Dice: multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. ¿Va a proveer el Señor, hermanos? Mire lo que Él va a hacer. Va, dice, a multiplicar el fruto de los árboles y el fruto de los campos. Hermanos, el que va a controlar las cosas va a ser el Señor. Es más, dice la sierva del Señor: no almacenen comida, dice. Para los días esos difíciles, ustedes no van a tener el control lo va a tener el Señor. Si ustedes almacenan comida, dice, y están ahí cuidando sus cultivos, ahí se van a llegar y se los van a robar, porque la gente va a andar desesperada con hambre. Pero entonces cumplirán estas cosas que estamos leyendo aquí, que el fruto de los árboles el Señor lo va a multiplicar, y el fruto de los campos, para que nunca más tengamos hambre. Amén, hermanos. Así Dios está prometiéndonos que nos va a cuidar. Pero mire la última promesa de Joel capítulo 2, versículo 21. Joel capítulo 2, versículo 21. Voy a leer el 21 y luego nos vamos a saltar hasta el 27. El 21 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y ahora el 27 dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. De manera, hermanos, que con estas promesas no le tengamos miedo al futuro. Solo sigamos las indicaciones de Dios y ubiquémonos donde Dios nos ponga que debemos hacerlo. Y el Señor dice: yo me encargaré de hacer grandes cosas en favor de ustedes. Quisiera terminar leyendo la lectura bíblica porque estaba hermosa. Apocalipsis 12, versículo 6. 12, 6. Dice: y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Pero cuál iglesia? La iglesia remanente, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿A dónde huyó la iglesia, hermanos?
al desierto. No huyó a las ciudades, huyó al desierto, huyó al campo. Y allí Dios, dice, la sustentó. Hablando de aquella iglesia que en la Edad Media salía huyendo de Europa por las persecuciones y llegó a las tierras desoladas de América para que Dios la sustentara. Pero miren el verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra ayudó a la mujer. Pregunto, ¿va a ayudar la tierra otra vez a la mujer? Sí. A los que obedezcamos la voz del Señor y salgamos de las ciudades o nos quedemos aquí porque así Él lo determinó, hermanos, el Señor ha dicho, la tierra va a ayudar a la mujer. De que vamos a salir de aquí en el momento de la ley dominical, vamos a salir. Los que Dios haya determinado, que nos quedemos para dar ese fuerte pregón. Los que haya determinado el Señor que salgan antes, estarán en algún lugar haciendo la obra también. Pero nunca se nos olvide que la tierra que ayudó a la mujer en la Edad Media, la va a volver a ayudar en este tiempo. Somos la iglesia remanente. Hagamos la voluntad de Dios. Preparémonos para lo peor después del coronavirus, saliendo de las ciudades o haciendo lo que Dios nos indique y confiados de que la tierra ayudará a la mujer que es la iglesia. Dios les bendiga y que como pueblo hagamos su santa voluntad.